Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y ya estamos listos el día de hoy para presentarles un programa sobre el cambio climático, este desafío a la gobernanza global. La COP23, que tendrá lugar en Alemania del 6 al 17 de noviembre y que sus trabajos van a ser presididos por las islas Fiji. El día de hoy abordamos la furia de la naturaleza, las prioridades estratégicas que han marcado los países insulares para combatir el cambio climático, así como el futuro del Acuerdo de París sin la participación de Estados Unidos. En la segunda parte de este programa hacemos un recuento legislativo de carácter internacional y les llevamos hasta sus pantallas diversas entrevistas en materia de migración y fronteras. Acompáñenos. En mayo de 1992, con motivo de la Cumbre de la Tierra efectuada en Río de Janeiro, Brasil, se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, instrumento que entró en vigor en 1994 y que estableció, entre sus compromisos, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para impedir riesgos en el sistema climático. En 1995, la primera reunión de la Conferencia de las Partes, órgano supremo de la Convención, tuvo lugar en Berlín, Alemania, y desde entonces se realiza cada año en diversas sedes del mundo, con la participación de expertos en medio ambiente, ministros, jefes de Estado y organizaciones no gubernamentales. Durante la tercera edición de la COP, celebrada en 1997, se redactó el Protocolo de Kioto, donde se acordó reducir en un porcentaje aproximado de al menos 5% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 en países desarrollados o industrializados para el periodo 2008-2012. En la conferencia de Doha, Qatar de 2012, se logró garantizar la implementación del segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto 2013-2020, con reglas de funcionamiento más virtuosas, principalmente sobre la utilización y la retención de créditos de carbono, el programa de trabajo sobre la financiación a largo plazo y el lanzamiento de un proceso destinado a reexaminar el objetivo de mantener el calentamiento climático por debajo de los 2 grados centígrados. 3 años después, en la COP21 de 2015, nació el Acuerdo de París, un ambicioso convenio mundial para luchar contra el cambio climático, el cual fue adoptado por 195 países y cuya aplicación se iniciará en 2020. Sin embargo, el 1 de junio de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su retiro anteponiendo los intereses económicos del segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, decisión que causó consternación en buena parte de la comunidad internacional y en los sectores progresistas de la Unión Americana. El mundo camina sacudido y estremecido por la frecuencia e intensidad que han adquirido los fenómenos extremos hidrometeorológicos. El año 2017 se antoja como un año apocalíptico debido a que se han incrementado el número de eventos que han arremetido en contra del mundo. Ahí tenemos, por ejemplo, a los huracanes Harvey, Irma y también María, que han golpeado a Houston, a Miami, pero también a las islas del Caribe, incluidos Puerto Rico y Cuba, como los eventos más devastadores y destructivos hasta ahora en este año. Y es que hay que recordar también las inundaciones que se propiciaron en India, en Bangladesh y en Nepal, que dejaron a miles de damnificados y devastados los territorios, y por otro lado, las olas de calor que han alimentado los incendios en California, en Portugal, en Francia y también en Italia. El cambio climático que ha llegado para quedarse y que no existe un plan B para salvar el planeta. En 2017 en particular, y con datos para el Océano Atlántico, ya se superó el promedio de los últimos 50 años en términos de la frecuencia de huracanes de gran magnitud. El promedio que se tiene para el Atlántico, y esto porque quiero ser muy puntual con datos, es como de 6.2 huracanes grandes, así, en el Atlántico al año. En los últimos 50, 60 años, muy medido y todo. Este año, antes de concluir, ya lleva 7, 4 de muy gran magnitud. Eso da un ejemplo de que, pues en estos fenómenos de nuestra Gaia, de nuestra Tierra, estos aumentos, si los vas sumando a lo largo de los años,
¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo creo que un acumulado de algo que no habíamos medido con cuidado y que creíamos que era esporádico o que en esta ocasión fue un poco más. Efectivamente hay una tendencia, como la que tú señalas, de exacerbamiento del proceso de cambio climático que se muestra en eventos hidrometeorológicos muy intensos. Este ha sido un año particularmente complejo en cuestión de los impactos que hemos empezado a experimentar a raíz de los fenómenos hidrometeorológicos extremos que estamos experimentando. Una temporada de huracanes que sin lugar a dudas nos sorprendió a muchos y que rebasa en gran medida las estimaciones que han hecho los científicos de cómo vamos a empezar a experimentar esos impactos exacerbados del cambio climático en diferentes regiones del mundo. Podemos apreciar que en el Caribe, por proximidad, digamos, para México, hubo demasiados eventos en donde los impactos, los costos, la magnitud de la devastación ya excede lo esperado y excede lo conocido. Igualmente en el Pacífico, una serie de eventos en donde comunidades que tradicionalmente se han visto afectadas, de nueva cuenta este año resienten los efectos de estas tormentas y de estos eventos hidrometeorológicos extremos. México es vulnerable, muy vulnerable, precisamente por su posición geográfica, y tenemos que estar preparados, porque es a los más pobres a quien golpea fuertemente esto, es a los más pobres, a los que se ha permitido, por lo que tú quieras, construir donde no se debe, el tirar basura donde no se debe, pues al momento de llover, al momento de llegar el huracán fuertemente, al momento de desbordarse un río o tronarse una presa, son precisamente los más pobres los que tienen los efectos negativos más sentidos. Son los que menos tienen, los que menos generan gases de efecto invernadero y los que más consecuencias negativas sufren por este fenómeno. Igual en los países más pobres, los países más pequeños, son los que menos generan gases invernaderos, sin embargo, son los que sienten más sus efectos. El cambio climático es el desafío más importante que enfrenta la humanidad en este siglo XXI. Este año 2017 culminará con diversas anomalías climáticas que nos mostrarán la furia de la Tierra y la rabia de la naturaleza. El año pasado fue el año más cálido de la historia, el tercer año consecutivo que alcanzó dicha marca. No en vano las capas de hielo en el Ártico y la Antártida llegaron a su nivel histórico más bajo en el 2017. Los científicos han pronosticado que el derretimiento del hielo aumentará el nivel del mar en una magnitud suficiente para obligar a millones y millones de personas a desplazarse. Los desarraigados ambientales, quienes escapan de las sequías y la desertificación. La Convención de la ONU en esta materia alertó que en 2025, 1.800 millones de personas padecerán de una absoluta escasez de agua y que la pérdida de seguridad alimentaria generará un tsunami de migrantes y refugiados climáticos. El mundo funciona, fue hecho perfecto. Y esos casquetes polares precisamente sirven para que los rayos solares que llegan a la Tierra, pues una parte se regresen, otra parte se absorbe para la Tierra y también otra parte se regresa como infrarrojos. Si nuestros congeladores de la Tierra, porque así funciona más o menos el planeta, si en esos congeladores se van disminuyendo, entonces tenemos serios problemas, porque se va a quedar más luz solar, más calor solar en la Tierra, aparte de lo que, por supuesto, la Tierra genera. Y entonces a esto le sumas los gases de efecto invernadero que genera el hombre desde que llegó la revolución industrial, y pues tenemos un gran efecto, perdón por la redundancia, invernadero, donde la cuestión natural se quiebra y entonces inicia una cuestión artificial, porque el CO2 como gas fue necesario para enfriar la Tierra. El CO2, el dióxido de carbono,
hoy ese gas malo que llamamos, pues fue benéfico porque sin él, si él no estuviera presente, entonces la Tierra tuviera un promedio de menos 15 grados centígrados. Entonces no tendríamos vida. Las conversaciones en torno al Ártico y el potencial que tiene para hacer una nueva ruta comercial han sido bastante polarizadas. Existen opiniones muy encontradas respecto a los potenciales beneficios que pudiera traer el empezar a considerar esta opción versus las consideraciones que existen por los posibles problemas o las consecuencias poco gratas que pudiera tener el aperturar estas nuevas vías. Geopolíticamente, digamos, el Ártico tiene una proximidad geográfica muy interesante y muy peculiar, en donde hay una serie de países con intereses muy específicos en preservar el contexto como existe actualmente, y otros que dicen, bueno, ¿por qué no considerar el tener una opción adicional como una ruta comercial o bien para exploración de recursos fósiles, ¿no? Por supuesto, también se sabe que hay reservas importantes allá. Hay comunidades indígenas que habitan en ciertas regiones del Ártico, lo cual también le da un factor humano, una dimensión humana que hay que tomar en cuenta, y dentro de las negociaciones que se tienen actualmente, pues lo que resulta muy alarmante es el nivel de deshielo que está empezando a haber en esta zona, y que por supuesto nos presenta un problema también por los gases que están contenidos en lo que se pensaba que eran hielos perpetuos y que ahora pues están derritiendo. El desastre ecológico no se impone con fuerza para los actores que niegan y que se muestran escépticos sobre el cambio climático. Para ellos, los sacrificios de crecimiento, empleo y rentabilidad económica sobrepasan el consenso científico generalizado en torno a la actividad humana como responsable del cambio climático. Sin embargo, este parámetro ha desescalado con el tiempo al comprobar que el progreso tecnológico ha convertido en rentable la inversión en energías limpias y economías bajas en carbono. De acuerdo al New Energy Finance, la energía limpia atrajo en 2015 el doble de inversión en todo el mundo que los combustibles fósiles. En otras palabras, las economías verdes también pueden generar tasas de crecimiento económico rentables, aunque ello supone descolocar la matriz energética basada en el petróleo, el gas y el carbón, lo que genera un nuevo escenario de ganadores y perdedores. Como en cada transición tecnológica, habrá sectores que se beneficiarán de esta transición, habrá algunos otros sectores que quedarán obsoletos o que simple y sencillamente no tendrán cabida en los nuevos modelos de desarrollo que se estarán explorando y que ya se están explorando desde ahora. Hemos tenido unas señales muy positivas de diferentes sectores productivos, por ejemplo el automotriz, que a nivel global está mandando unas señales clarísimas de que la transición está en marcha, de que hay toda una inversión dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías, en particular para incentivar el uso y la comercialización de los autos eléctricos, no solamente el auto privado, sino también como un modelo de transporte público, por ejemplo, autobuses que sean eléctricos y que puedan ser mucho más sustentables, digamos, en el mediano y largo plazo. Por otro lado, el sector energético igualmente haciendo algunos anuncios interesantes, varios países anunciando proyectos para incentivar y para acelerar la descarbonización de sus economías, en donde definitivamente nos están demostrando que la transición es posible siempre y cuando existan las condiciones políticas necesarias para hacerlo. Yo creo que hay mucha apuesta al modelo fósil y muchos intereses detrás del modelo fósil. Es decir, sabemos, hay estudios que de manera convincente muestran que hay muchas inversiones que tienen como sustento la explotación de los combustibles fósiles. Vamos ambientalistas contra capital financiero, quién sabe qué va a ganar, quién va a ganar y quién sabe de qué estén hechas las espadas. Digamos, esa es una cuestión que está ahí. Pero también llevas razón en tu afirmación de que ya la ventana de los combustibles fósiles, pues sí, ya se le ve un final no muy cercano, yo diría, lamentablemente,
pero sí ya ante la rentabilidad de proyectos de fuentes renovables de energía, ya empiezan a ser un poco más cuestionables y cuestionables económicamente. Hablando de Estados Unidos, esto también es de negocios. Y aunque Estados Unidos pretenda dar subsidios, pues esto no puede ser para siempre. Y se van a dar cuenta que acaban de dejar un gran negocio, el negocio de las energías renovables. Y a mí no me interesa si el anzuelo es de plata, de oro o de conciencia. Lo importante es que el país lo tome, como lo tomó México, al aprobar la propuesta de acción nacional de la Ley de Transición Energética, donde tu servidora, por supuesto, que estuvo impulsando fuertemente esta ley y que fue acogida por todas las fuerzas políticas de este país, y que hoy tenemos un gran impulso a las energías renovables, y que esperemos cumplir nuestra meta al 2024, donde al menos tengamos el 35% de la generación de energía de este gran país a través de energías renovables. El cambio climático es un tema de diplomacia multilateral, pero también de costos de transacción entre las economías más contaminantes del mundo y aquellas que no contrajeron la deuda histórica del carbono. Es un asunto que está también relacionado en cómo compensar y repartir las cargas entre los países más desarrollados y más pobres y atrasados. Pero el cambio climático también es un asunto que está relacionado con la justicia y la equidad y con las responsabilidades compartidas, pero a su vez diferenciadas. Quizá la victoria irreversible será cuando los ciudadanos emitan sus votos conforme a la capacidad para premiar o castigar a los políticos que abanderan o desdeñan las políticas del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Solamente con sociedades educadas, informadas y documentadas podremos exigir políticos más responsivos y elevar la calidad de nuestras democracias. Finalmente, el conflicto esencial en las discusiones entre el consabido mundo desarrollado y el consabido mundo en desarrollo, con sus distintos matices, ahora les llaman economías emergentes, antes eran países en vías de desarrollo, y los otros, entre países ricos y pobres, vamos a llamarlo así. Es una cuestión muy sencilla. Se trata de que ante la permanente y continua y creciente emisión de gases de efecto invernadero que están enturbiando nuestra atmósfera y que están produciendo el calentamiento global, se desata el conflicto de quién tiene la responsabilidad. Y ahí esto de la deuda, a lo que tú hablas, es muy sencillo. Un país que tiene poca responsabilidad en el flujo acumulado que tienen los países desarrollados, tiene razón en preguntar, bueno, vamos a hablar de stock, es decir, de lo que tú has acumulado para llegar a ser un país desarrollado, o del flujo que estamos emitiendo per cápita, si quieres. Según la Oxfam, dice que el 10% de las emisiones lo hacen los países más pobres de gases invernaderos, de un 100%, pero los países más ricos, con solo el 10% de la población, hablando, son los países que tienen más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo te aseguro que para esta campaña que viene, el mensaje principal va a ser los temas ambientales. O sea, el que lleve la bandera, enarbole la bandera de garantizarle al ciudadano tener agua, va a ser importantísimo. Y el efecto es devastador que hace el cambio climático, porque el cambio climático es como la columna vertebral, incide en la biodiversidad, incide en el agua, incide en la economía, incide, por supuesto, en el desarrollo social, en todo. El cambio climático es un fenómeno del cual no nos estamos preparando y solamente hablamos de una parte, que es la mitigación. Por ejemplo, el caso más reciente que te puedo comentar es Nueva Zelanda.
en donde las elecciones llevaron a una formación de un gobierno de coalición, en donde ahora se presenta una meta aún más ambiciosa que la que solía tener Nueva Zelanda, un reconocimiento de que este tema va a estar en las prioridades del nuevo gobierno y que definitivamente hay un interés por avanzar en el proceso multilateral también, con una contribución mucho más significativa a la reducción de gases de efecto invernadero por parte de Nueva Zelanda. En Estados Unidos, en México, las tendencias que tenemos es que este tema está posicionándose en el imaginario colectivo, no necesariamente a la par de lo que ocurre en otras partes del mundo, como en Europa, en donde los partidos verdes, digamos, han hecho un gran esfuerzo por llevar esta conversación a todos los círculos sociales, pero ciertamente con elementos importantes, sobre todo cuando hablamos de las perspectivas energéticas, de los modelos de desarrollo que se estarían impulsando en materia de transporte, el sector agrícola, que por supuesto juega un rol importante también en las políticas climáticas, por lo cual pudiéramos anticipar que es posible que en las próximas elecciones este tema esté presente. Gracias al Grupo Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sabemos que las emisiones globales del dióxido de carbono se han incrementado en 50% desde el año 1990 y que entre los años 2000 y 2010 también se ha producido un aumento de estas emisiones con referencia a las 3 décadas anteriores. Cifras innumerarias van y vienen en torno al cambio climático, pero estas convocan a la acción internacional y hacen un llamado para que nuestros líderes tomen decisiones a favor de combatir el cambio climático y para poner por delante el imperativo ético y moral en aras de proteger el planeta. En ese sentido, Alemania presta ayuda logística y organizativa a las Islas Fiji, este país de Oceanía que está conformado por alrededor de 300 islas y que está presidiendo los trabajos de la COP23 que tendrán lugar en Alemania. Recordemos que las Islas Fiji es uno de los países que menos contribuciones generan en materia de gases de efecto invernadero, pero que sufre y padece las consecuencias devastadoras y destructivas del cambio climático. El gran desafío de la COP23, y tomando a partir de París, que diríamos que fue la COP21, la podemos caracterizar como una gran COP que se podría definir como una COP política, de un gran acuerdo político. Sigue Marrakech, en donde incluso el lema de Marrakech era la acción, ¿sí? En francés decían agir, ¿no? Es decir, se trata de que si puedes caracterizar la COP posterior al Acuerdo de París, era tiempo para la acción. Si decimos que tuvimos una COP política, la iniciática, digamos, que fue la de París, y seguimos con la COP de Marrakech, que era el momento para la acción, ya que tenemos un acuerdo político, ahora vamos a empezar a hacer la arquitectura y la ingeniería para que podamos movernos hacia adelante en lo que nos propusimos en París. En particular, la COP23 este año tiene como reto avanzar en las líneas de implementación para el Acuerdo de París. Como tú recordarás, el Acuerdo de París se negoció con la presión del tiempo, hubo varios asuntos que no se pudieron finalizar en París y en este momento la negociación está enfocada precisamente a la definición de esas reglas que no fue posible finalizar en el contexto de París. Ahora tenemos unos hitos
que cumplir de aquí al 2020, que será cuando empezará la implementación real del Acuerdo de París, entre ellos el próximo año 2018, en donde deberemos finalizar estas reglas. Por ello, la COP23 debe enfocarse de manera muy determinada en avanzar en ese paquete de reglas que estamos elaborando, que son para diferentes temas contenidos en el Acuerdo de París, entre ellos mitigación, adaptación, los temas de medios de implementación y algunas cuestiones legales que todavía falta finalizar. Muy particularmente el diálogo facilitativo, que fue uno de los resultados acordados en París, que tiene que ver con hacer una evaluación de cómo vamos. En esta conducción yo espero apoyar al presidente Naru en la parte de seguridad. Él quiere un comisionado para cambio climático, pero para seguridad climática. Y tu servidora y nuestro equipo estamos trabajando para darle a México una ley de vanguardia, una ley moderna de seguridad climática que no me atrevo a pensar ahorita cómo la van a recibir, pero de que la necesitamos, la vamos a necesitar. El cambio climático se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional y eso tenemos que tomarlo y llevar de la parte que nos toque. Hoy me toca a mí ser senadora de la República, pues yo la pongo en la mesa para que todas las fuerzas políticas de este país le den su visto bueno. Como un pequeño estado insular y en desarrollo, las Islas Fiji presentan su visión estratégica para liderar los trabajos de la COP23. Respetar la ciencia del clima, mantener y profundizar el Acuerdo de París, limitar el aumento de las temperaturas globales a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, así como habilitar el acceso a financiamiento para la adaptación del cambio climático. El grito es evidente. Los países insulares, quienes han tenido que pagar las consecuencias monumentales y perversas del cambio climático y sus fenómenos meteorológicos extremos. Fiji solicita forjar una gran coalición para acelerar la acción climática antes del 2020 y enlazar a la sociedad civil, iniciativa privada, gobiernos y ciudades para actuar. En su voz se encarna el enojo, el reclamo y la denuncia de las naciones más vulnerables ante los impactos del cambio climático y la responsabilidad que deben asumir los mayores contaminantes del planeta. Y no solamente hablo de las Islas Fiji, por ejemplo en el Caribe, por primera vez se formaron, por decirlo así, coloquialmente, 3 huracanes seguidos, todavía no terminaban de recuperarse cuando ya estaba golpeando el otro. En este año y el pasado tuvimos en México huracanes más fuertes, pero también en el año 2015 tuvimos por primera vez un huracán entrando por el Golfo y otro huracán entrando por el Pacífico. Y entonces esta es la época nunca había pasado esto. Esto es lo que viene y tenemos que tomar en serio estas cuestiones. Yo le veo la gran virtud a que sean las Islas Fiji, que efectivamente es un conglomerado de islas prósperas, por cierto, tiene una economía fuerte, están muy cerca de Australia. Por una parte, visibilizar la gran problemática que tienen las naciones insulares y también, y esto no se nos debe olvidar, que uno de los efectos del cambio climático, que es en el mediano plazo el aumento del nivel del mar, pues a las islas les va a hacer mucho daño, de hecho ya lo está haciendo, pero también a todas las zonas costeras del mundo. Entonces, estamos hablando de Nueva York, de Londres, de Copenhague, de Acapulco. Bajo el liderazgo de la presidencia de Fiji, que por primera ocasión esta presidencia recae en una isla, en un pequeño estado insular en desarrollo, lo cual le da una visibilidad diferente a esa región del Pacífico que ha estado experimentando tremendamente los efectos ya del cambio climático.
El financiamiento suele estar al centro de la negociación en este contexto multilateral. Definitivamente este año, además, la presidencia entrante de Fiji y la presidencia saliente de Marruecos de la COP22 han puesto un énfasis muy particular en el tema de la necesidad de escalar el financiamiento, los recursos financieros disponibles para implementar acciones de mitigación y principalmente de adaptación en países en desarrollo. Este ha sido un tema al centro de las prioridades de la presidencia entrante de la COP23, definitivamente poniendo un énfasis también en la conversación de que necesitamos ciertamente movilizar al sector privado para que contribuya a las soluciones. No obstante, eso no quita que seguimos requiriendo el financiamiento público que proviene de parte de los países desarrollados que tienen un compromiso bajo esta convención de proveer dichos recursos de financiamiento para incentivar las acciones en los países en desarrollo. Fiji, el primer país insular que ocupa la presidencia de la COP, sufrió el año pasado el huracán y el ciclón Winston. Considerado, por cierto, el peor desastre natural y la tormenta más fuerte que jamás haya tocado tierra en el hemisferio sur. Sus daños se sumaron a un estimado de 1.4 mil millones de dólares, lo que representa más de un tercio de su PIB. Los países insulares han escalado sus reclamos de obtener mayores recursos para la adaptación del cambio climático. En ese sentido, se apunta a Francia con la celebración de la nueva cumbre climática financiera que tendrá lugar el 12 de diciembre para movilizar financiamientos públicos y privados. Pese a que 168 países ya han ratificado el Acuerdo de París, China, como primer país contaminante del mundo, ha puesto el ejemplo como actor responsable en el escenario global. Xi Jinping, quien está dispuesto a dominar la escena de las energías limpias, pues Beijing canceló la construcción, por cierto, de más de 100 plantas carboeléctricas con la intención de acabar con la nociva contaminación de las ciudades, tal y como lo advierte Fred Krupp, el presidente del Fondo de Defensa del Medio Ambiente. Hoy tenemos muchos gases, pero no solamente el dióxido de carbono, que es el que más tenemos. Está el vapor de agua, que también tiene problemas de no dejar pasar esos rayos, pero también hay un gas muy importante que es el metano. Este gas, que es el gas natural, el gas grisú, el gas de lutita, este metano, dentro de los procedimientos que se hacen hay muchas fugas. Y estas fugas llegan a alcanzar el 15% de los gases de efecto invernadero, porque el metano, en un escenario del 100%, esta molécula CH4 contra el dióxido de carbono CO2, en un escenario de 100 años, es de 24 a 26 veces más fuerte su poder de concentración, su poder calorífico, o sea, su poder que aumenta más este calentamiento. Pero si lo comparamos en un escenario cortito de 20 años, es de 86 a 88 veces más fuerte, tiene más poder que una molécula de CO2 como efecto invernadero. Ese es el problema. En esta COP23 tendremos una serie de ítems de agenda relacionados con los temas de financiamiento, algunos que podemos considerar tradicionales ya en la agenda climática internacional, algunos que son temas emergentes, por ejemplo, en materia de reglas de contabilidad bajo el Acuerdo de París, para tener una certeza de cuánto dinero está fluyendo realmente a través de este proceso multilateral, cuántos recursos financieros están siendo provistos por los países desarrollados, cuánto dinero se está movilizando a partir de intervenciones públicas de estos actores gubernamentales, pero que al final es un dinero que pertenece a las empresas, al sector privado a nivel global, y por otro lado también que los países en desarrollo puedan empezar a documentar cuánto de ese recurso están recibiendo en sus países y qué tipo de acciones están emprendiendo con eso. Un factor muy importante es la identificación de necesidades concretas por parte de los países en desarrollo. Ahora, en el contexto de la implementación del Acuerdo de París, el cambio climático es un desafío a la gobernanza global. Si bien el Acuerdo de París es un pacto histórico vinculante
y universal, debemos de hacer mucho todavía para defenderlo y mantenerlo. No solamente porque Donald Trump decidió abandonar este acuerdo tan importante de diplomacia multilateral, sino porque los actores en Estados Unidos que se conectan con la negación y el escepticismo del cambio climático tienen el poder, la influencia y también el dinero para cooptar la toma de decisiones en sus respectivas localidades. Por ejemplo, las grandes empresas contaminantes cabildean todos los días no para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino en el mejor caso para neutralizarlas. Es decir, gran parte de la agenda climática internacional también está secuestrada para defender los grandes intereses de estas empresas contaminantes. La COP23 ocurre en un momento muy importante. Este año también hemos tenido una serie de anuncios a nivel internacional contradictorios en ciertos casos. Por un lado, Estados Unidos anunciando su intención de retirarse del Acuerdo de París. Por otro lado, una reafirmación por parte de países muy importantes también en este combate al cambio climático, reafirmando su compromiso con el Acuerdo de París. 2018 será un año en el cual las partes que son miembros del Acuerdo de París, pero también miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, van a reunirse a hacer una evaluación de cómo vamos en la acción climática pre-2020. Y en ese momento, la verdad es que todos podemos anticipar que el resultado será que no estamos en donde deberíamos de estar. El diseño de ese diálogo facilitativo tendrá que finalizarse ahora en la COP23. Tan es así que el encargado de la defensa de los Estados Unidos fue él quien, ahí está en la literatura, quien habla de cuestiones de seguridad climática. Y es importante, mira, esto no es un tema político, no es un tema de que tú lo firmes y bueno, se detiene el cambio climático porque hoy no quiero estar en esta convención, en este acuerdo. No, desafortunadamente es un fenómeno y es un fenómeno que está impactando y bueno, si al presidente Donald Trump no le queda claro lo que acaba de suceder en Houston y lo que vendrá desafortunadamente, o bien leer la historia de los huracanes tan fuertes que han impactado a Estados Unidos, o bien ver la cuestión a nivel mundial de cómo están, qué categorías tienen, en donde tú quieras ver el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, creo que es impactante para todos. Por el percance que ya sabemos de que Estados Unidos, siendo un actor importante, que estaba incluso encabezando el esfuerzo y que además había hecho mucho por concertar y lograr el Acuerdo de París, se retira en medio de la COP y esta COP para la acción sí continúa, se desarrolla, pero con un descalabro, digamos, que fue muy importante. Creo que es como se dice en economía, un paso contracíclico, es decir, es ir contra una marea histórica, que trae aparejado progreso, salud, empleo, inversión, en fin, todo lo que trae el tema de abordar el cambio climático. Cuestionador sobre los consensos del clima y del cambio climático es que Donald Trump decidió abandonar el histórico Acuerdo de París, precisamente el Acuerdo de París que entró en vigor 4 días antes de haber celebrado las elecciones presidenciales en Estados Unidos, cuando 55 países ratificaron el acuerdo que sumaba el 55% de las emisiones totales del dióxido de carbono. La fiesta duró poco tiempo cuando advertimos que la furia
populista, nativista y negacionista del cambio climático, iba a comprometerse primero con las promesas de campaña de Donald Trump. Los ánimos fueron desangelados en la llamada COP22 que tuvo lugar en Marruecos, cuando nos dimos cuenta que Donald Trump estaba más comprometido para darle oxígeno a la industria carbonífera y petrolífera de Estados Unidos que comprometerse con la salud del planeta. El que Estados Unidos hable de abandonar el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París tiene candados para abandonarlo, pues sabemos que lo va a hacer. Ahorita todavía no lo puede hacer, pero sí puede cruzar los brazos y dejar que su economía siga desarrollándose fuertemente en energías fósiles. Y entonces hablamos, por ejemplo, que Donald Trump y que hizo esto. Yo creo que aquí la excepción a la regla de los presidentes de Estados Unidos fue Barack Obama. Está el presidente Bush, padre e hijo, pues la verdad nunca han firmado nada. Están presentes en todo, pero nunca se comprometen, y entonces no le veo cuál es la diferencia con Donald Trump. Fue Barack Obama quien sí le entró a este tema, quien quiso cambiar las cosas. El salirse hoy o quedarse no significa nada, no hay sanciones. Ahora, en el contexto de la implementación del Acuerdo de París, tenemos unas contribuciones nacionalmente determinadas que todos los países que son miembros del Acuerdo de París han presentado y han confirmado, y que tendrán que ser revisadas en el año 2020. Y estas contribuciones nacionalmente determinadas, en raras ocasiones, los países en desarrollo saben realmente cuánto les van a costar. En ese sentido, hay que hacer una estimación de los costos y de las necesidades que tienen los países en desarrollo para poder entonces buscar de una manera más eficiente el recurso financiero a través de la cooperación internacional, por canales bilaterales o bien a través de los fondos multilaterales dedicados al tema climático. Ahí tenemos una buena noticia, Miguel. En América Latina, Nicaragua decidió firmar el Pacto Climático Global hace prácticamente unas semanas, en este mes de octubre. Entonces, ¿solamente quedan Siria y Estados Unidos fuera del Pacto Climático Global? La cuestión de Estados Unidos es importante decirlo, que sí es la salida de Estados Unidos. No solamente debe atribuirse al impulso personal de Trump, sino que obedece a una lógica de una economía y de intereses industriales y de intereses energéticos, vamos a decir, muy particulares de una sociedad muy fuerte. Claro, hay un protagonista que se le dio fácil tomar ese paso, atiende a un electorado minoritario, por cierto, la minería del carbón en su país, por decir algo, pero no es una ocurrencia. Obedece mucho a lo que sería la agenda republicana más conservadora de ese país. El espíritu de París está vivo, lo retomamos y queremos incluso ampliarlo, que no sean ya nada más las partes, es lo que dice Vigi, sino que participe la sociedad civil y la sociedad en general de todo el planeta. Ese es la gran, el gran matiz que tiene esta COP. Pese a que la opinión pública estadounidense considera que las dos amenazas más importantes para la Unión Americana son el combate al Estado Islámico y los ciberataques y no el cambio climático, el sistema de pesos y contrapesos en Estados Unidos se ha dejado sentir. Alcaldes, gobernadores, políticos, activistas, periodistas e intelectuales han mostrado garra para defender las políticas que favorezcan las economías verdes y bajas en carbono. California, Washington y Nueva York se han unido para cumplir el pacto climático. Incluso el gobernador de California, Jerry Brown, viajó a China para firmar acuerdos de eficiencia energética y enfiló al estado bajo el Under Two Coalition, una coalición a nivel subnacional dispuesta a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero a 80% por debajo de los niveles de 1990. Pese a que Estados Unidos no se retiró de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático,
Su salida del Acuerdo de París tardará al menos 4 años con posibilidad de revocar dicha posición si no opta o falla en la reelección. En Estados Unidos no necesariamente ha sido el caso. En Estados Unidos se sigue considerando que este es más bien un tema medioambiental, que es un tema que no necesariamente le afecta al americano promedio y que difícilmente se tienen los datos científicos, acceso a estas conversaciones científicas que demuestran que hay evidencia suficiente para que seamos cautelosos con los posibles impactos que este tema pueda tener a nivel global y que no podemos anticipar aún, por ejemplo, los costos específicos para ciertas regiones productivas de Estados Unidos. Mucha de la narrativa de la actual administración norteamericana indica que se están recuperando empleos o creando empleos en sectores que no necesariamente son sustentables en el mediano y largo plazo, lo cual genera una visión cortoplacista de acción, en donde cuando observamos las tendencias globales no necesariamente van alineándose con esta transición que debiera de ocurrir. El tema de cambio climático en varios países europeos, por ejemplo, ya se considera un asunto de seguridad nacional. Estados Unidos decide abandonar el Acuerdo de París. Esta decisión es capitalizada políticamente y económicamente por China para ocupar el espacio que Donald Trump ha dejado en la escena global. Y paradójicamente uno de los más abundantes en el planeta, por cierto, ¿no? El carbón mineral, con un gran potencial para sostenerse por sí solo durante varios siglos, por cierto, pero ya con una carga, yo diría casi moral, de su quema muy importante. China es el primer beneficiario, de alguna manera, políticamente, de la retirada de Estados Unidos del acuerdo, porque cobra liderazgo y con el gran ímpetu que siempre sorprende que trae ese país desde hace 50 años, por decirlo menos, y con el impulso real que sí le está dando a las fuentes renovables de energía, pues puede cobrar una sí, puede. Eso también ha sido considerado como un error político por parte de las élites en Estados Unidos, ¿sí? Que incidentalmente también hay mucha oposición por parte de los industriales, de muchos industriales y muchas empresas multinacionales con base en Estados Unidos que están totalmente en contra del retiro de Estados Unidos. China y Estados Unidos sumaban el 40% de las emisiones a nivel mundial, ¿no? De las emisiones contaminantes. En particular China, cuya base energética se funda en una matriz que depende, no sé, en un 60-70% del carbón mineral, el más contaminante de los combustibles fósiles. Bueno, hay algunos más, pero digamos el más fuerte y paradójicamente uno de los más abundantes en el planeta, por cierto, ¿no? El carbón mineral, con un gran potencial para sostenerse por sí solo durante varios siglos, por cierto, pero ya con una carga, yo diría casi moral, de su quema muy importante. China es el primer beneficiario, de alguna manera, políticamente, de la retirada de Estados Unidos del acuerdo, porque cobra liderazgo. Pero afortunadamente existen estados como California, como Nueva York, fuertes, donde ellos no quieren abandonar este acuerdo, donde los mercados de carbono están fuertemente impulsados en California y que están dando resultados. Hablar del fondo verde, pues la salida de Estados Unidos, por supuesto que va a impactar este fondo que se pretende llegue a 100,000 millones de dólares, pero la cooperación internacional es más fuerte que cualquier país solo, aislado. Y estoy segura que se pondrán de acuerdo y que podremos lograr esta meta para inversiones. Muy seguramente serán principalmente en este grupo que te menciono, se llama AOICIS, y que irán ahí las inversiones, pero también cualquier país que cumpla con los requisitos para buenos proyectos podrá hacerse acreedor a ese crédito. Pese al abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París, el mundo ha demostrado estar enfilado hacia una serie de transformaciones económicas, ambientales, tecnológicas y energéticas
para cumplir con el proceso de descarbonización y descolocar los patrones de desarrollo y producción. La región de América Latina ha demostrado avances significativos, siendo México nación líder en materia de cambio climático y biodiversidad. Nuestras emisiones, que representan el 1.4% a nivel global. Cabe recordar que México fue el primer país en desarrollo en presentar sus contribuciones nacionalmente determinadas ante la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, y dentro de sus compromisos oficiales también figura la generación del 35% de la energía limpia en 2024 y el 43% hacia el 2030, así como disminuir en un 51% las emisiones de carbono negro. A nivel global estamos observando una tendencia de generar sinergias entre los diferentes instrumentos internacionales que existen y los diferentes procesos multilaterales que se encuentran en proceso para tratar de erradicar la pobreza, avanzar en los temas de desarrollo y por supuesto teniendo al individuo al centro de todas estas acciones. Escuchamos recientemente a representantes de muy alto nivel de la Organización de Naciones Unidas hablando de la necesidad de evitar duplicaciones en estos procesos, por ejemplo, entendiendo que el proceso climático tiene su propia convención, tiene ahora el Acuerdo de París que da los lineamientos generales para la implementación de acciones, pero que definitivamente se pueden complementar con las agendas, por ejemplo, de desarrollo impulsados a través de los SDGs. Para el caso del carbono negro, definitivamente es un tema que ha ido creciendo en la agenda internacional. El potencial de calentamiento que tiene en la atmósfera es muy importante, por lo cual hay un llamado también a hacer visible este tema en las agendas, a tener políticas públicas diseñadas para combatir este tipo de emisiones también y a la par continuar con las acciones en materia de gases de efecto invernadero que están contabilizados bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Pemex no ha cumplido. Pemex no se ha preparado para entregarnos un diésel de buena calidad y esa combustión imperfecta del diésel genera el hollín o el carbono negro o los componentes climáticos de vida corta y que esos impactan directamente a la salud. O sea, entrarle al tema de salud, vas a ver que va concatenado. México tiene que tener bien claro hacia dónde vamos y tener sus reservas de todas las energías, ahí también guardadas, pero entrarle duro a explotar lo que la naturaleza nos dio. ¿Cómo está todo este tema de los refugiados, de los desplazados o bien de los desarraigados ambientales? Es una figura que todavía no obtiene consenso en materia de derecho internacional, es decir, los países ricos que no piensan reconocer esta figura porque tendrían que compensar a los damnificados. Podemos hablar de desplazamiento, que es un desplazamiento gradual, lento. Yo lo identifico con una especie de diáspora silenciosa por el agravamiento gradual de las condiciones de vida en sus espacios. Entonces la gente empieza a emigrar porque pues, las sequías ya no dan las cosechas, pero eso tiene que ver precisamente por el exacerbamiento del proceso de cambio climático, porque empieza a faltar el agua, porque ya no llueve como tal. Entonces se viene el ciclo lento, pero que va creciendo, de irse del campo a la ciudad en su país y eventualmente de ciudad a ciudad y eventualmente de las ciudades de los países a otros países. Los desarraigados son aquellos que son víctimas, por decir así, de un evento extremo, de repente una inundación, se quedan sin raíces, que es la palabra, ¿no? Claro. Perder tus raíces. Y entonces tienen que moverse o los tienen que mover. México se ha colocado como un país favorecedor de la cooperación sur-sur en materia de cambio climático.
Considerando nuestra alta vulnerabilidad por la desertificación del norte, la escasez de agua, los incendios forestales, la degradación ambiental, pero también el tráfico de especies, es que nuestro país debe de impulsar y apostar todo hacia la diplomacia climática multilateral. Y es que México ha sido un país importante en la materia. Hemos sido una nación que ha mostrado liderazgo en cuanto a las negociaciones climáticas internacionales. Fuimos anfitriones de la llamada COP16 en Cancún, pero también protagonistas del Fondo Verde, al igual que país puente para concertar entre economías desarrolladas y más pobres y atrasadas. Ahí está el reconocimiento que no debemos de olvidar hacia la embajadora Patricia Espinosa, quien fue elegida secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. México, yo creo que en un verdadero acierto en materia de política internacional, ha sido muy activo, un muy activo combatiente del cambio climático, ¿sí? Y lo ha hecho poniendo compromisos por escrito en materia de mitigación y en materia de adaptación. Ha estado presente prácticamente en todos los foros importantes que tienen que ver con cambio climático y cuenta con un aparato institucional fuerte que le da sustento a las posiciones que se manejan en la arena internacional. Tenemos mucha fortaleza científica, técnica, ¿sí? En materia de gobernanza contamos con las instituciones. Bueno, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es un tanque de pensamiento para la toma de decisiones. México continúa participando activamente en el proceso multilateral. Hay un involucramiento muy importante del sector medioambiental, pero también de la Cancillería mexicana y del sector energético en estos procesos internacionales, con diferentes aristas. México está incentivando en gran manera su cooperación con América Latina, por ejemplo, a través de la Alianza del Pacífico, teniendo una estructura que fortalece el intercambio de experiencias con países bastante afines a las condiciones que tenemos en México, por ejemplo con Chile o con Colombia, en donde estos intercambios en materia climática alcanzan nuevas dimensiones también en la conversación a través de la Alianza del Pacífico, que es un instrumento que México está utilizando para fortalecer su acercamiento con la región latinoamericana. En otros contextos, México es un socio muy importante, por ejemplo, para la acción climática europea, teniendo una consideración importante del efecto que pudiera tener a nivel global, que México efectivamente continúe encabezando los esfuerzos de reducción de emisiones en América Latina y demostrando que con una pauta clara, con instrumentos y arreglos institucionales adecuados, es posible transitar de una economía altamente dependiente del petróleo a una resiliente al clima y baja en emisiones. En ese sentido, los instrumentos de política que México ha diseñado dan la base para la acción climática. Se requiere reforzar. Sí es cierto que México firmó el Acuerdo de París, que nombró una comisión especial dentro de la Presidencia de la República para ver los objetivos del desarrollo sostenible, que dentro del legislativo tratamos de que hay una comisión que ve la parte de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué marco esto? Porque en el objetivo 13 viene acción climática. México necesita entender que si bien es cierto que el gas, México es un país que está creciendo y México tiene que tener energía, pero no tiene que tener energía de una sola fuente, tiene que tener una canasta energética diversa donde se involucren diferentes tipos de energía. México tiene que entender que tiene que tomar el gas como un combustible de transición para poder ir hacia el futuro. El gas no puede llegar para quedarse. El gas lo necesitamos usar como un combustible de transición. ¿Cuánto va a durar esa transición? En esa planeación de energía, en esa planeación energética, México debe ser muy responsable y porque no podemos nosotros poner de rodillas al país. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali, los esperamos todos los martes en Vértice Internacional y en repetición los sábados a las 7 de la noche.
Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.